En un pequeño y humilde taller, un hombre dedicado comienza su trabajo. Sus manos están cubiertas de barro y sus ojos fijos en la rueda giratoria frente a él. Este es el alfarero, un artesano que transforma una sustancia simple en algo extraordinario. Toma el barro crudo y con paciencia y habilidad lo moldea en una pieza hermosa y útil. Cada movimiento es preciso, cada toque intencional. El alfarero no solo ve lo que es el barro, sino lo que puede llegar a ser. Esta imagen del alfarero moldeando el barro no es solo una escena de trabajo manual, sino una poderosa metáfora espiritual encontrada en la Biblia. En Isaías 64:8 leemos: «Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos». Este versículo encapsula una verdad fundamental sobre la relación entre Dios y la humanidad. Somos el barro, maleables, inacabados, llenos de potencial. Y Dios es el alfarero, quien nos moldea, nos forma y nos transforma según su propósito. Pero, ¿qué significa realmente ser vasos de barro en las manos del alfarero? ¿Cómo podemos entender esta metáfora a un nivel más profundo, más humano? ¿Cómo se aplica a nuestra vida diaria? En este texto exploraremos esta imagen con mayor profundidad, reflexionando sobre el proceso de moldeado, el papel del alfarero y la importancia de ser barro en las manos de Dios. El barro, en su estado bruto, es una sustancia simple, común, sin gran valor por sí misma. Sin embargo, es precisamente esta simplicidad la que lo convierte en una metáfora tan poderosa. El barro representa nuestra naturaleza humana, frágil, imperfecta, pero llena de potencial. Cuando nos reconocemos como barro, estamos reconociendo nuestra humildad, nuestra necesidad de ser moldeados y transformados. En la sociedad moderna, donde la autosuficiencia y el control sobre nuestras propias vidas son frecuentemente exaltados, la idea de ser solo barro puede parecer incómoda. Se nos incentiva constantemente a ser los alfareros de nuestras propias vidas, a moldear nuestro destino de acuerdo con nuestros propios deseos y ambiciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, por más que intentemos moldear nuestras vidas por cuenta propia, somos incapaces de alcanzar la perfección o el propósito que Dios tiene para nosotros sin su intervención. Esta humildad de reconocer que somos barro es el primer paso para permitir que Dios trabaje en nosotros. El barro, aunque simple, tiene un potencial ilimitado en las manos del alfarero. Dios ve más allá de lo que somos ahora. Él ve lo que podemos llegar a ser. Él conoce nuestros talentos, nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras esperanzas, y Él desea moldearnos de acuerdo con su plan perfecto. El proceso de moldear una pieza de barro es tanto un arte como una ciencia. El alfarero comienza con un trozo de barro, aún informe y sin propósito. Coloca el barro en la rueda, comienza a girar, y con sus manos empieza a aplicar presión, moldeándolo lentamente. El alfarero necesita ser paciente, sensible a las necesidades del barro, ajustando su técnica según sea necesario para crear algo hermoso y funcional. Este proceso de moldeado es una analogía directa para la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas. Al igual que el alfarero, Dios nos coloca en la rueda de la vida, donde somos moldeados y formados. Cada giro de la rueda, cada presión que sentimos, es parte del proceso para transformarnos en lo que Dios desea que seamos. Esto incluye momentos de alegría y celebración, pero también momentos de dolor y sufrimiento. Ambos son necesarios para que podamos ser moldeados adecuadamente. Antes de comenzar a moldear, el alfarero necesita preparar el barro. Este proceso involucra amasar el barro, eliminando impurezas y burbujas de aire que puedan comprometer la integridad de la pieza final. En nuestra vida, esta fase de preparación puede compararse a los momentos en que Dios permite que pasemos por dificultades y desafíos que revelan nuestras debilidades y áreas de crecimiento. A veces, Dios necesita amasar nuestras vidas, eliminando lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Durante el proceso de moldeado, el alfarero aplica presión en ciertas áreas del barro para darle forma. De manera similar, Dios aplica presión en nuestras vidas a través de diversas circunstancias. Esto puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es necesario para que podamos ser moldeados de acuerdo con su plan. En Romanos 5:3-4 leemos: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Las presiones que enfrentamos son oportunidades para crecer en carácter y fe,
A medida que la pieza toma forma, el alfarero hace ajustes constantes. Puede darse cuenta de que una parte de la pieza está más gruesa o delgada de lo ideal, y entonces aplica más o menos presión, corrigiendo el curso según sea necesario. Así también, Dios hace ajustes en nuestras vidas. Él nos guía, nos corrige, nos refina para que podamos alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. En Hebreos 2:6 se dice: porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios es una forma de ajuste, una demostración de su amor por nosotros. Después de que la pieza está moldeada, necesita secarse antes de ser llevada al horno. Durante este tiempo, la pieza aún es vulnerable, pudiendo agrietarse si no se trata con cuidado. Este periodo de espera simboliza los momentos en nuestras vidas en los que sentimos que estamos estancados, que nada parece estar ocurriendo. Pero estos tiempos son esenciales para consolidar los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Es un tiempo de maduración espiritual, donde somos fortalecidos para lo que está por venir. Finalmente, la pieza se coloca en el horno, donde se calienta a altas temperaturas para endurecerse y finalizarse. Este fuego es necesario para transformar el barro en una pieza duradera y resistente. De la misma manera, Dios nos permite pasar por hornos en la vida, situaciones difíciles, pruebas, para fortalecernos y prepararnos para los desafíos futuros. En 1 Pedro 1:6-7 leemos: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, como el fuego, purifican nuestra fe, haciéndonos más fuertes y firmes en nuestra caminata con Dios. El alfarero no es solo un trabajador cualquiera. Él es un artista, un creador, alguien que ve más allá de lo que es visible a simple vista. Él ve el potencial del barro y con paciencia y dedicación trabaja para realizar ese potencial. En el contexto espiritual, el alfarero es Dios. En su infinita sabiduría y amor, trabaja en nuestras vidas para transformarnos en algo más hermoso y significativo de lo que podríamos imaginar. Dios, como alfarero, tiene una visión clara de lo que desea que nos convirtamos. Él conoce nuestro potencial, incluso cuando nosotros mismos no podemos verlo. En Jeremías 29:11 Dios declara: que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no trabaja de una manera aleatoria. Cada paso que Él toma en nuestra vida está guiado por su plan perfecto. Moldear una pieza no es un proceso rápido. Requiere tiempo, paciencia y atención a los detalles. De la misma manera, Dios es paciente con nosotros. Él entiende nuestras debilidades, nuestras luchas, y no desiste de nosotros. En 2 Pedro 3:9 se dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una expresión de su amor por nosotros, una señal de que Él está comprometido en moldearnos hasta que alcancemos el propósito para el cual fuimos creados. Cada pieza que el alfarero crea es una expresión de su habilidad y creatividad. De manera similar, Dios nos moldea con amor. Él nos creó a su imagen y desea que seamos reflejos de su gloria. No nos ve como meros objetos a ser usados, sino como seres valiosos, dignos de su cuidado y atención. El amor de Dios como alfarero es evidente en cada etapa del proceso de moldeado. Él no nos forza a hacer algo que no somos, sino que nos guía suavemente para convertirnos en aquello que fuimos destinados a ser. En Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios en su amor ya ha preparado un camino para nosotros, moldeándonos para cumplir ese propósito. La sabiduría de Dios es incomparable. Como alfarero, Él tiene un entendimiento perfecto de cómo y cuándo moldearnos. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Nuestra tarea es confiar en el proceso, incluso cuando no entendemos completamente lo que está ocurriendo. Finalmente, la imagen del alfarero y el barro nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual.
¿Estamos dispuestos a ser moldeados por Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar la presión y las pruebas como parte de su plan para nosotros? La invitación es a abrirnos a su trabajo en nuestras vidas, permitiendo que su mano experta nos moldee y transforme. Como conclusión, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia relación con Dios como alfarero. ¿Estás permitiendo que Él te moldee según su propósito? ¿Estás abierto a su guía, incluso cuando el proceso parece difícil? La belleza de ser barro en las manos del alfarero es que, aunque podamos sentirnos frágiles e incompletos, estamos en las manos de un maestro que sabe exactamente lo que está haciendo. Si esta reflexión tocó tu corazón, te animo a suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta al video y compartir este mensaje con otros. Juntos, podemos descubrir el hermoso propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, permitir que su obra en nuestras vidas sea completada. Gracias por estar con nosotros en esta jornada espiritual.